Yo no tuve oportunidad de hacer una carrera universitaria, el tema familiar era complicado, la verdad es que mi papá murió cuando yo tenía 9 años, yo sentí esta necesidad de pelearme un poquito incluso con la misma vida, no entendía por qué esta justicia se me hacía a mí. Cuando la gente enfrenta adversidades y logra ir saliendo de ellas, se va uno fortaleciendo. Y esto te permite generar una función diferente en tu vida. Sí, sin duda fue parte fundamental para que hoy tengamos lo que tenemos. Pero la primera situación importante con la compañía es, chavos, yo no soy su patrón. Yo no pago su nómina. Yo no pago la colegiatura de sus hijos. Yo no pago la renta de su casa. La pagan los comensales. Esos son sus patrones. Yo soy solo el vínculo para que ustedes tengan ese recurso. Pero los patrones no somos nosotros. Mi vida era eso y nada más. Pues sí, la familia sufrió esta parte, un poquito ausencia de ciertas cosas, pero eso me gusta, eso me divierte, eso me entretiene, eso me hace feliz estar dentro de uno de los dos. Sin duda, volvería a repetir esta historia 200 veces. Bienvenidos a un nuevo episodio de FinHacks. Yo soy Lalo Werne y el día de hoy tendremos un invitado muy especial, Ricardo Herbert Chico. Ricardo es director general y también es socio mayoritario de Grupo Gastronómico Trattoria de Guanajuato, uno de los más importantes de la región del Bajío. Este grupo gastronómico cuenta con 3 restaurantes, también cuenta con 2 salones de eventos y un servicio de catering, siendo este uno de los servicios más fuertes del negocio. Ricardo tiene 45 años de experiencia en el negocio de la hospitalidad. Fue también director de desarrollo económico en Guanajuato y uno de los impulsores más importantes para el desarrollo del CRIT Teletón en la ciudad de Irapuato. Pues Ricardo, un gusto que nos hayas podido dar el espacio. Yo sé que tienes una agenda pues un poco apretada. La verdad es que pues del tingo al tango con las bodas y luego con el restaurante y luego con el otro restaurante y el otro y el otro y el otro y así. Pero muchísimas gracias por el espacio. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Agradecidos nosotros de poder participar en algo tan innovador como lo que estás haciendo con esta referencia a la audiencia que quieres llegar. Sí. Lo aprecio mucho. No, y la verdad es que también para nosotros es un gusto. Fíjate que es bien chistoso, pero eres el primer guanajuatense capitalino. Ya he tenido entrevistados guanajuatenses, pero capitalino de aquí de la ciudad, que ha estado en el programa. Bueno, ya hacía falta. No estaba viviendo en Guanajuato, entonces, pues bueno, habría que tener un referente. Más honor para mí todavía y estoy para lo que necesites. Vamos a tener una buena charla. Muchas cosas han sucedido en este trayecto y estoy para lo que tú me digas. Muchas gracias, Ricardo. Oye, pues mira, empezando un poco este tema, bueno, pues ahorita eres director general de aquí de la Trattoria de Elena, pero a mí algo que se me hace muy interesante que nos platicaste es que, bueno, tuviste una experiencia de vida como soldador de plataformas petroleras. Entonces, oye, ¿cómo asocias una parte de soldador de plataformas petroleras hasta director de un grupo tan importante gastronómico para la ciudad? Digo, para los guanajuatenses todos te conocemos, ¿no? Para los que no, pues bueno, o sea, ya te conocerán. Ya nos conocerán. Es una historia que me he dado gusto de vivir haciendo lo que quiero. Y básicamente en aquellos tiempos yo no tuve oportunidad de hacer una carrera universitaria. El tema familiar era complicado. La verdad es que mi papá murió cuando yo tenía 9 años. Yo sentí esta necesidad de pelearme un poquito incluso con la misma vida. No entendía por qué esta justicia se me hacía a mí. Y al final me salí de la escuela y me fui a Tampico. En Tampico uno de mis tíos tenían una compañía muy importante que fabricaban exactamente las plataformas para petróleos. Llegué yo a las oficinas, yo no tenía nada que hacer, era el sobrino del
prácticamente el gerente general de la compañía y me la pasaba yo sentado ahí, ¿no? Y cobraba por eso. Entonces me acerqué al tío y le dije, oye, no, yo necesito trabajar. Esto a mí me está volviendo completamente loco estar aquí sentado viendo a la gente pasar. Ah, ¿quieres trabajar? Me dijo, ok. Y me metió de ayudante de soldador en las plataformas. Entonces era cargar unos cables de 100 metros de largo. No, pesado, cansado. Sí. Tampico, un clima agreste, fuerte, pero me gustó. O sea, yo lo que quería realmente era estar ocupado, hacer alguna actividad. Al final no estuve mucho tiempo ahí, pero sí me pasé casi un año trabajando en esta parte. Me salí, incluso esa compañía la cambiaron, la vendieron y entonces yo me pasé a trabajar para Time Life. Y eso me cambió la vida, porque vender libros, sí te puedo decir, si alguien vende libros puede hacer lo que sea en este mundo. Era lo más difícil de hacer, llegar a una casa y vender una enciclopedia, vender un libro, era de veras difícil. Entonces me gustó mucho, tuve inclusive un par de premios por parte de Time Life en aquel momento y bueno, yo me comí el mundo vendiendo libros, fue uno de mis grandes gustos. De ahí regreso yo a Guanajuato y me pongo a trabajar en diferentes lugares, restaurantes, antros. Cuando yo llegué a ese primer antro que era Galería, discoteca, claro, era una maravilla. Te estoy hablando del 81, 80, por ahí. Y sobrevivió sus años, ¿eh? Sí, y dije, yo quiero hacer esto toda mi vida. El día que llegué ahí vi ese lugar y esa magia y la gente divirtiéndose. Dije, yo me voy a dedicar a esto toda mi vida. Ahí empezó la historia de lo que hoy es el grupo, básicamente, ¿no? Es súper padre. Tan padre que después trabajé en otras empresas y anduve yendo y viniendo, y después de muchos años reabrí Galería en el 2008, un lugar que tenía cerrado casi 20 años, y volvimos a hacer una discoteca. Ese es parte del principio al final de cómo eran las historias. Entre estos caminos vendí seguros, porque pues no siempre funcionaban las cosas de los antros. Yo llegué de garrotero, en Galería era lavar los vasos. Yo era menor de edad, no me dejaban estar afuera. Entonces hay chamba allá dentro de la barra lavando los vasos. Y esa era mi función, lavar los vasos. Yo me asomaba en la barra y veía esa diversión, y eso fue lo que me cautivó para después muchos años tener inclusive en el sueño esta marca de hacer antros, bares o discotecas más fuertes del centro de México. Y así sucedió, ¿no? Los sueños se van cumpliendo y las cosas hay que sentirlas, pero es fácil al final llegar a tenerlas cuando hay compromiso y responsabilidad, ¿no? Claro. Hay un trasfondo que mencionas muy interesante, que es el por qué a mí, porque había pasado pues esta situación familiar un poco pues desafortunada, ¿no? Y pues, ¿qué piensas que un driver que te ha hecho llegar a este éxito que está ahorita actual ha sido pues ese coraje o a lo mejor esas ganas de salir adelante sobre esa situación que pasó en tu vida pues, cuando estabas más joven? Sin duda sí lo creo. Cuando la gente enfrenta adversidades y logra ir saliendo de ellas, se va uno fortaleciendo. Y esto te permite generar una función diferente en tu vida. Sí, sin duda fue parte fundamental para que hoy tengamos lo que tenemos, haber enfrentado esas adversidades, ¿no? Encontramos oportunidades que fueron aprovechadas adecuadamente. Muchas durante la vida se fueron presentando. Hay muchas cosas que han sido muy fáciles en nuestra empresa. ¿Qué te puedo decir? El restaurante del centro, que es la trattoria a donde la dueña del lugar durante un par de años de veras me perseguía. Ricardo, quédate con el restaurante, quédate con el restaurante. No, señor, yo me dedicaba entonces a los antros. Te estoy hablando quizá del 96, 97, 98. Un día, para quitármela de encima, le digo, le voy a dar 10,000 pesos de renta. 10,000 pesos, créemelo, era nada a comparación de un local en Guanajuato. ¿Y Todos qué local? demás. O sea, ese lugar Sí. está cañón. Es el de la Guapa Muñoz, ¿no? El hotel. Es correcto. Sí, La misma guapa era la que venía de esta parte y me dijo, va. O sea, no esperaba yo la contestación. Ajá. Sencillamente dije, es tan poquito lo que le estoy ofreciendo que me va a decir gracias, no, y me la voy a quitar de encima. Sí. Entonces dijo, ahí están las llaves. Me deja las llaves. Yo ahí no, pues no podía ser otro antro. Yo venía entonces de tener ya el Capitolio, de tener el Capital en León,
de abrir otro Capitolio en Celaya, en Salamanca, la misma botellita que estaba enfrente, Claro. ahí en el jardín, el Café Galería, que es de Malena y estábamos junto al Teatro Juárez. Pues había muchas cosas en la compañía como para distraerme yo con un local de restaurante que yo no entendía nada de restaurantes en ese momento. Entonces yo, ok, voy a traerme una marca. La gente local se va a León a comer y entonces me traje Frascati, una marca de unos grandes amigos que tienen en León, Argentilia, Frascati, tenían el azafrán, tenían las lolas, entendían el tema de la cocina. ¿De Filippo? ¿De quién era De el Filippo. Frascati, no? Es correcto. Sí. Y entonces me meto yo a ver el tema de la cocina, abrí Irapuato también como Frascati y me envuelve a mí el tema de la cocina y digo yo, esto es una maravilla. Yo venía cansadón del tema nocturno, ya tenía yo del 80 al 2000 trabajando de noche. Sí estaba ya con ganas de hacer otra cosa y entonces vuelco todo al tema de restaurantes. Metemos el Frascati, funcionó bastante bien desde el primer día, era seguir cuidando procesos de calidad y a la fecha tenemos metidos allá 20 años. Y fíjate que algo muy interesante aquí son 20 años, bueno, más, que has estado dentro de estos negocios. Yo lo que me doy cuenta mucho, y es algo muy desafortunado que a lo mejor pasa mucho en esta ciudad, en otras ciudades de la República Mexicana seguramente pasa algo parecido, y es que alguien empieza un negocio, abre 1 o 2 años, están operando, y cierran. O sea, no hay un cambio, no hay un éxito. Tú has sido como consistente en ese aspecto, o sea, has tenido un éxito consistente. Creo que ha sido algo, si lo vemos como lineal, ¿no? ¿Qué ha sido la diferencia entre la experiencia que tú has tenido y por qué crees que esos negocios, varios negocios que conocemos, sean rápido? Fíjate que, bueno, curiosamente la misma preparación académica o la no preparación académica existía con cierta desventaja en ese sentido para poder entonces en aquel momento haber desarrollado algún proceso para entender qué necesitaba la ciudad, algo de mercadotecnia, saber cómo funcionaban. No tuvimos eso. Ha sido un éxito medio empírico, sí, con buenos grupos de trabajo, gente muy comprometida en la compañía, y eso ha sido parte de la bendición y lo que nos ha tenido con mucho éxito. Hemos abierto a la fecha, perdí el número, pero más de 40 negocios que la mayoría de ellos tuvieron mucho éxito. Muchos de esos los vendí y los vendí en el mejor momento, cuando estaban funcionando, y negocios que después se movieron. Y créeme que a cada una de las gentes que las fui, es decir, cuando yo me paso a los restaurantes, había 9 negocios que tenía la compañía abiertos y que fui vendiendo para poderme pasar a los restaurantes baratos, funcionando perfectamente. En La Marcha en León, ¿no? El mismo Capitolio aquí en Guanajuato, pero teníamos el Cuba Mía, pero teníamos el Sky. O sea, había otros conceptos, el Colorado, que funcionaban a la perfección. Y les hicimos una lista específica de lo que no tenían que hacer para que los negocios dejaran de funcionar. Si bien la vida nocturna requiere de todos los días muchos detalles y cositas, dejamos una lista. Esa lista no fue seguida a cabalidad. Y eso terminó por debilitar a esas empresas que terminaron cerrando. Nosotros seguimos abriendo negocios con un buen éxito, pero los grupos de trabajo, sin duda, mi activo mayor es esta gente que trabaja en la empresa, que se han puesto la camiseta y con los que cada día vamos de la mano trabajando para los comensales. Dice seguir una lista, que es lo que no fue el éxito de estos negocios. O sea, quiere decir que, por ejemplo, para este que tienes aquí atrás, este sí tiene una lista. Sí, claro. Qué bueno, o sea, entonces el éxito está en seguir el proceso. Mira, hay que identificar exactamente cómo nos vemos como comensales para poder tener un negocio. ¿Qué espero yo en un restaurante cuando voy a un restaurante? ¿No? ¿Y qué es lo que no me gusta de un restaurante? Para que nosotros podamos hacer una evaluación de lo que tenemos. Pero la primera situación importante con la compañía es, chavos, yo no soy su patrón. Yo no pago su nómina. Yo no pago la colegiatura de sus hijos. Yo no pago la renta de su casa. La pagan los comensales. Esos son sus patrones.
Entonces, ellos son los que les dan de comer, ellos son los que les dan el seguro social. Yo soy solo el vínculo para que ustedes tengan ese recurso. Pero los patrones no somos nosotros, son ellos. Entonces, la gente va entendiendo esta evaluación de la necesidad de atender a ese comensal como el jefe, como el patrón. Y es sin duda, no sé, si tú percibes que la gente busca ser amable, resolver las circunstancias de los comensales, todo esto. No es la única regla. La regla número 2 fue qué tenemos de insumos. Vamos a buscar insumos de calidad. Los productos no se van a mover de calidad. Buscaremos siempre al mejor proveedor, por arriba de los precios incluso. Y entonces entregamos una receta, ¿no? Que la gente vino y probó un pescado, le encantó. El día que regresa lo quiere volver a probar. No puede saber diferente. Tiene que ser el mismo producto que probó el día que vino y se hizo cliente de nosotros. Son una serie de reglas, ¿no? Naturalmente. No significa que no estés en la innovación. Y la innovación la viviste hace unos días. Hicimos una fiesta de despecho que nada tiene que ver con... Yo no voy a decir nada porque estamos en otra... Viniste solo a entrevistar a algunas personas. Pero esas son las cosas que hay que estar, ¿no? O sea, ¿cómo podemos estar vigentes haciendo cosas? En 15 días tenemos una noche de jazz, ¿no? En un mes y medio tenemos una de flamenco. O sea, ahora estamos buscando cómo entretener a la gente en un restaurante que puede ser solamente monótono el restaurante. No, hay que seguir en el proceso y hacer que la gente siempre esté pensando en la trattoria como una opción para ya sea festejar, ya sea solo venir a comer. Fíjate que hubo algo que mencionaste ahorita y fue una frase que se me quedó muy grabada. Es, regresando un poco a lo que habías dicho de quiénes son los patrones, por así decirlo, o sea, quiénes son los meros jefes, ¿no? En este caso son los comensales, ¿no? Finalmente, son los que pagan los salarios. Hubo una frase de el expresidente del Tecnológico de Monterrey y de grupo, bueno, no del grupo FEMSA, pero del Tecnológico de Monterrey, se llama Salvador Alba, y él fue director general de Gamesa, creo, sí, de Gamesa, antes de ser del TEC, y antes de eso de PepsiCo, pero bueno, le tocó toda esa parte cuando estaban haciendo mergers and acquisitions, de que uno compraba y vendían empresas, cosas así por el estilo, ¿no? Y fíjate que algo bien interesante dijo, y era que el jefe de todas las personas que estaban en Grupo Gamesa no era ni él, ni el director financiero, ni el director de recursos humanos, ni nadie de ellos. El jefe era, y les puso un ejemplo de un niño chiquito que vendía galletas en la calle, y que él de esas galletas, él comía esas galletas y las revendía. Y decía, él es el verdadero jefe de esta historia, es el verdadero jefe de todos ustedes. Se llamaba Juanito y le hicieron una estatua en PepsiCo. Mira. Entonces, me parece súper interesante que, hablando ya de un negocio que, más productivo, que vende, pues no precisamente a comensales de cierto nivel económico, sino como unas galletas Gamesa, cualquiera las compra, ¿no? ¿Cómo es la vida de decir, el jefe verdadero es él? Sin duda. Quienes terminan con el producto final de lo que nosotros elaboramos, vendemos, son los patrones, son los que realmente nos mantienen. Esos hay que cuidarlos, son oro para nosotros. Y sin duda tenemos que volcar todo el servicio y la atención para mejorar la experiencia cada día de todos nuestros invitados. Yo, ahora viendo esta parte también de seguir atendiendo a los invitados, veo que estás abriendo muchos negocios, que luego, por ejemplo, ahorita andas en el tema de las bodas, abriste el negocio. Bueno, o sea, sé que no es tan nuevo, ahí hizo mi prima mi boda, entonces, pues entiendo que no fue tan nuevo ese lugar. Claro. Pero, ¿qué reto es administrar tantos locales que son muy exitosos, que requieren mucho manejo de personal, requieren manejo de proveedores, requieres manejo de personas, de redes sociales, de X, Y o Z? O sea, estás hablando de un mundo de negocios. ¿Cómo haces para poder administrar eso y que te quede tiempo para ti, ¿no? O sea, finalmente, o no te queda tiempo. No, pareciera que no, pero realmente ahora sí me tomó tiempo. La mayor parte de mi vida no hubo tiempo.
O sea, es decir, mientras estuvimos en gran parte de los antros y la primera sección de años de los restaurantes, fue estar de tiempo completo, de tiempo completo. Mi vida era eso y nada más. Pues sí, la familia sufrió esta parte, un poquito ausencia de ciertas cosas, pero eso me gusta, eso me divierte, eso me entretiene, eso me hace feliz estar dentro de uno de los años. Sin duda, volvería a repetir esta historia 200 veces. Las cosas empiezan a cambiar un poco cuando nacen los últimos 2 hijos en el 2008 y entonces empiezo a tener más tiempo, pero muchos años la empresa no tuvo ni siquiera una administración adecuada, ¿sabes? O sea, era ir saliendo del paso con las cosas. Tú en las compras y a lo mejor no eres la mejor persona de compras, ni a lo mejor ni siquiera podía conseguir los mejores precios ni las mejores negociaciones, pero caminaban, había flujo y eso nos permitía seguir abriendo y moviendo y sin duda tener un equipo de trabajo a través del tiempo ha sido armado muy específicamente. Alejandra, que es mi socia, Alejandra Varela, con quien tengo 20 años trabajando y construyendo parte de esto, es una niña que administra más fácilmente el proceso. Yo me meto muy poco a la administración, sí superviso cosas en la empresa, veo reportes mensuales, ¿no? Para ver cuál es el estatus de cada una de las unidades de negocio y vamos viendo oportunidades. Los visitamos continuamente los negocios, hay que revisar aquí, hay que revisar allá, dónde estamos haciendo algún movimiento mal y se van atacando. Hay una sección de marketing, hay un bufete de contadores. O sea, sí logramos que la compañía ahora administrara pues todo lo que tenemos, ¿no? Especialmente este recurso humano que es el que ha hecho crecer a esta compañía. Claro. Sin duda hay gente que viene trabajando conmigo desde hace 30, 35 años. Entonces, gente que sabe cómo operamos, qué queremos, a dónde queremos llegar. Los sueños no se han acabado. Hay muchas cosas que vienen todavía para la compañía. Efectivamente, estamos metidos desde hace ya varios años en el tema de las bodas. Antes solo hacíamos banquetes institucionales, corporativos, banquetes que eran súper fáciles, ¿sabes? Yo les servía al gobierno, estaban de 2 a 4, se acabó la fiesta. Esos funcionarios me llevaron a las bodas de sus hijos, que tienen otro proceso. Y entonces empezar a cocinar y hacer cosas para la felicidad de una pareja me cautivó mucho. Entonces nos cambiamos a la sección de bodas y empezamos a atender el concepto. Y luego pues dijimos, vamos a poner un jardín de eventos, ¿no? Y luego, bueno, pusimos otro. Y en fin, así sigue todavía manejándose la empresa en la que seguimos creciendo. La parte más grande de la compañía no está en ninguno de estos negocios, ni en el restaurante de aquí, ni en el del centro, ni en la Antigua, ni en la Toscana. Está en los banquetes que hacemos externos a eso. Nuestra compañía hace alrededor de 140 bodas al año. Pues hacemos 2 o 3, hasta 4 cada semana. Y todavía hacemos eventos corporativos, eventos institucionales, todavía le servimos algunas cosas al gobierno. 160, pues hacemos un evento cada 2 días y medio, ¿no? ¿Qué nos sirve hoy de todo eso? Que la gente está súper preparada, lo hacemos tan seguido que hemos minimizado completamente los errores. O sea, sí cometimos, los fuimos corrigiendo, y hoy te puedo decir que muy pocas veces se comete un error en un evento de la compañía. Y eso es lo que al final nuestra clientela premia, escuchan de la empresa, es que es una garantía, es que no te falla, es que sale todo, es que pueden solucionar todo. Entendemos la mayoría de los problemas que pueden suceder en una fiesta y tratamos de prevenirlos. Nuestra situación es prevención. No quiero correr, no quiero apagar fuegos, no quiero ser un bombero y andar corriendo. No. Prevención es lo más importante para los eventos. Y prueba y error también, ¿eh? Porque eso es lo que estabas comentando, un poquito de prueba y error. Híjole, me la he llevado en eso con algunas gentes de la compañía para estandarizar procesos, estandarizar recetas, o sea, que 3 o 4 unidades de negocio donde trabajan diferentes personas sepa igual un platillo, ha sido todo un tema. Prueba y error. A ver, vamos a traer a fulano, vamos a traer a perengano. Hemos traído gente de Guadalajara, de Monterrey, para ver cómo suma. Ha sido muy difícil y seguimos atendiendo el proyecto con la gente local. Y eso me encanta.
porque la gente de Guanajuato es quienes trabajan con nosotros y quienes llevan el beneficio a la ciudad, ¿no? Al tener todas estas cosas le ha permitido a la compañía hacer incluso algunas cosas de beneficio. Te platicaba, fui socio fundador del CRIT. Hace muchos años entendí que las bendiciones que yo recibía eran para compartirlas. No podía yo no tener esta parte de enriquecerme, ¿no? Eran cosas para compartir. Y hoy hacemos eventos para el Banco de Alimentos completamente de cortesía para que tengan recursos. Hicimos para Colibrí con Samantha, construyera varios años. En fin, hay muchas asociaciones con las que participamos para que estén mejor. Buscamos que nuestro personal esté en mejores condiciones, que tengan una vida más digna. En fin, la parte padre de la compañía ha sido compartir. Y curiosamente, eso nos trae más cosas. Y no es curioso, sencillamente le llamamos nosotros bendiciones a esta parte. Esta hipoteca social, ¿no? Que finalmente que es la que estás cumpliendo con el negocio. Bueno, tú me comentabas que fuiste uno de los grandes aportadores para fundar el CRIT en Irapuato, que ha cambiado la vida de muchísimas personas. Eso yo creo que ha sido, bueno, es un ejemplo de lo que varios empresarios también tratan de aportar, pero sobre todo pues también brindar esta hipoteca social, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso de estar en el CRIT en Irapuato? Fue increíble. Cuando yo recibo esta invitación, no había definido un lugar para hacer el CRIT, ¿sabes? O sea, hay un grupo de personas, dijo, tenemos que traer un CRIT a Guanajuato. Te estoy hablando, dijo, sí, probablemente del año 2000, hace unos 20 y tantos años. Y se empezó a evaluar dónde podía quedar mejor. Y una historia que no me encantó fue un poquito esta división de ego para ver si estaba en Irapuato, si estaba en León. Todos estiraban la cobija para su lado, todos querían tener el CRIT en su ciudad. Guanajuato Capital nunca se planteó como opción. Estas grandes empresas podían más fácilmente ayudar al sostenimiento de esta institución. Y entonces, al final se decidió que Irapuato, si no me equivoco, Juan Carlos Romero consiguió que se entregara un predio que no le costó directamente al CRIT. Y entonces ahí se decidió que se construyera. Eso apartó un grupo de gente de León a las aportaciones. ¿No va a estar en León? No participa. Curiosamente, este estado es muy confrontado unos con otros, ¿sabes? No se generó una unidad estatal, no importaba dónde estuviera. Íbamos a atender igual a los niños de León, de Irapuato, de Celaya, de Salamanca, no solamente a los de Irapuato, ¿no? Esto estaba destinado para atender inclusive nacionalmente a estos niños maravillosos, pero no terminó ahí, seguimos con el proceso, continuamos con las aportaciones, hicimos eventos, llegaban los días de alcancía, de votar a la calle y juntar instituciones que participaran en el procedimiento. Fue muy enriquecedor ver el cambio de un niño que no tenía oportunidades en su vida y se le generó una mejor vida para su futuro. Eso a mí me cambió la vida, ¿no? Naturalmente. Y hablando un poco ahora, bueno, creo que veo mucho CRIT, veo mucho, no solamente en el CRIT, no solamente en tus aportaciones para la sociedad civil, sino también obviamente en los negocios, un factor muy interesante que tú vienes siguiendo, que es un factor creativo. Porque, bueno, tú no eres chef de nacimiento, por así decirlo. Ni ahora, o sea, ni después de cocinar tantas veces, ser chef tiene mucho más que eso, ¿no? Pero te escucho. Básicamente es eso, el factor creativo. Yo creo que es una de las cosas que yo más he notado en tu trayectoria profesional, al menos, que es, no soy chef, pero tienes la creatividad para poder lograr hacer algo lo más parecido posible y obviamente tener compañeros que sí son chefs, que están detrás de esas decisiones, ¿no? De negocio. ¿Cómo has visto la creatividad como un factor de éxito para este negocio y para todo? O sea, para tanto tu trayectoria, tanto de este negocio, pero también tanto tu hipoteca social, hablando del CRIT, hablando de otras organizaciones. ¿Cómo has visto esa creatividad? Porque yo he visto mucho ese gen creativo que tú tienes.
Voy a empezar por varios lados. Hay historias muy padres en todo este trayecto. Esa historia de haber contribuido en una organización, en varias organizaciones, porque estuvimos en el Patronato de los Bomberos, en diferentes instituciones y asociaciones que generaban alguna ayuda. Eso le repercutió a la compañía en ventas también. O sea, el que nosotros ayudáramos, hay que hacer los eventos con ellos porque ellos ayudan. O sea, era un ir y venir con cositas. Entonces, fue muy importante y sigue siendo importante para la compañía generar este evento del Banco de Alimentos. Una cena en la que queríamos juntar alrededor de 150,000 pesos. Todos los ingresos eran para ellos y fue súper padre ver que vino mucha gente local, que se desbordaron los boletos, no tuvimos capacidad para atender más y que mucha gente contribuye, pero al mismo tiempo probaron un menú. Dicen, oye, este es para mi aniversario, este va a ser para mi boda. Es decir, esa parte la hemos visualizado y aunque no tuviéramos esa repercusión, lo haríamos. Pero curiosamente, hemos tenido ese beneficio de que la gente nos contrata cuando estemos muchos eventos sociales. La parte de la creatividad, hijo, he hecho cosas que la gente me ha dicho, no hagas. ¿Sí? No te metas a esto, no hagas. El primero fue, sin duda, un barecito que tuve en el centro, que era de unos amigos, el Donde, fue el primer gran paso de la compañía. En el centro no había vida social para jóvenes. En aquel momento la vida social de los jóvenes era las discotecas, todas fuera de la ciudad. Galería, el Pequeño Juan, la Calle. En el centro no había absolutamente nada para jóvenes. Ellos ponen un pequeño bar, no les funciona. Yo voy, ahí estoy, eran mis amigos y ahí estaba. Empecé a ayudar en el proceso. Uno de ellos se retira, se queda solamente un socio en ese lugar y al final me meto tanto y empiezo a llevar tanta gente que formamos una asociación, ¿no? Innovamos en el centro lo que era un lugar para jóvenes. Dominó, ajedrez, videos, nacían aquellos videos en televisión apenas. Estaba lleno completamente el lugar. Tuvimos un proceso en el que hubo que dejar el local, nos pidieron el local, generábamos un gran rumor en la ciudad. Oye, ¿qué es eso? La gente se asustaba, ¿sabes? En una ciudad un poco medio conservadora, entre comillas, como que los chavos van a esto. Entonces, al final cerramos ese local, puse otro local después en Sopeña. También fue muy atacado, pero con un gran éxito. O sea, lo abríamos y la gente llegaba. Y cosas como esta fueron sucediendo en la compañía. El 2008, cuando ya todo el centro estaba copado con muchos lugares, con antros, con discotecas, con bares, ya lleno, decidimos abrir galería fuera de la ciudad otra vez. No, el centro ya está desbordado. No abras nada, no funciona nada fuera de aquí. Se concentró en el centro del tema. Abrimos galería y fue un éxito. 2 años estuvimos ahí. Lo vendí, desgraciadamente no caminó después. Pero cosas como esta fueron las que me permitieron construir este local. Esta trattoria, nosotros estábamos en el Boulevard, en un local. Y le decía yo a la gente, nos vamos a mover de aquí. Como un año antes empecé a construirlo. Me dijeron, no te muevas de aquí, este está súper ubicado. Si tú te mueves, no vamos a ir. De veras, no vamos a ir. Todos los comensales. Yo preguntaba, oiga, nos vamos a mover. En fin, de veras, nadie dijo sí. Abrimos y desde ese día tenemos la bendición de estar con mucho movimiento. Un changarro que camina padre. Es justo lo que queríamos, en una calle completamente escondida. La gente no daba con nosotros, teníamos que guiarlos por teléfono para que llegaran. En fin, la gente, yo he tenido la gran fortuna de que nos ha seguido lo que hemos abierto. O sea, a veces abrimos un negocio, van, abrimos otro negocio, van. Así ha sucedido todo el proceso. Súper padre. ¿Cómo lidias con esta incertidumbre? Porque si todos te dicen que no y tú dices que sí, ¿no? O sea, todos, o sea, tus mismos comensales, ¿no? Tus mismos clientes dicen no. Y luego tú dices no, sí. O sea, sí va. O sea, ¿cómo le haces para...? O sea, no existe algo dentro de tu cabeza que diga, híjole, a lo mejor tienen razón. O nada más vas y dices, ni modo, lo sentimos, venga. Mira, yo empecé antes de decirle a la gente. Entonces iba muy avanzado cuando le empecé a decir a la gente. Mi gente me decía, híjole, está bien complicado, porque veían el terreno. Decían, no, ¿cómo vamos a construir ahí algo? Eran piedras, todo, o sea, hubo que
rebajar mucha piedra durante mucho tiempo para poder dejar esto medio plano porque venía muy agreste el terreno. Pero yo ya iba tan aventajado que cuando yo empecé a preguntar a la gente dijeron no. Dije, le doy. Ni modo, después veré qué hago si no funciona. Pero yo tenía confianza porque la gente venía de tener un local en muy malas condiciones. Tú sabes lo que era tener ese local lleno y que si llovía no podías platicar porque el techo era de acrílico. Y el ruido era tal que la gente no podía platicar. Pero ahí seguían. El agua se metía, había que levantar los pies para que pasara el agua. Y no se iban. O sea, no sabes qué padre era para mí decir qué pena me da tener estas condiciones. Por eso empecé a construir esto, ¿no? Pero aquel no tenía manera de arreglarlo. No me vendían esa propiedad en ese momento, no podía continuar ya allá, aunque la ubicación fuera mucho mejor que esta, naturalmente. Pero, pues, solo fue un sentimiento, dije yo, eso vamos a hacer. Y así han sucedido muchas cosas, de corazonada, de sentimiento, sin ningún respaldo atrás, como te lo platicaba hace un rato, de un marketing, de alguien que haya hecho un estudio de mercado, nada absolutamente. Nunca he hecho uno en mi vida, no sé ni cómo son. ¿Cómo intuyes que a lo mejor por ahí sí va la cosa? Y que sea un éxito. Ok, yo visualizaba el local como lo estás viendo. O sea, la pared de ladrillo al final. A mi mujer le encantaba este fierro vaciado. Entonces, sí, toda esta parte. Sí, tener un salón privado. Así lo vimos. O sea, dije yo, esto no hay en Guanajuato. A la gente le va a gustar. Estos restaurantes están en otras ciudades. Dije, estoy seguro que la gente lo va a querer. Necesita conocerlo. Porque si no tenemos un restaurante de cierto nivel en infraestructura y equipamiento, la ciudad va a seguir siendo así. Lo padre que le ha pasado a la compañía es que hemos apretado a las competencias para que se superen. Y eso me gusta. Me gusta. Y qué bueno que crecieron, porque entonces nosotros seguimos con las pilas puestas. Claro. Pero alrededor de esto no existían restaurantes en la ciudad. Con Sosa abrimos Frascati. Con pena te lo digo, no había restaurantes en la ciudad. No existían. Dimos un producto de cierta calidad que la gente dijo, sí, vamos. Y después vino pero empezaron a surgir otras compañías, ¿no? Se vino Arturo con el Chau Vela, que tuvo un gran negocio en la calle Depósitos. Valadez hizo una gran inversión en su negocio. Después hicieron la Virgen de la Cueva. Domingo vino, el Tuzo vino a poner cosas. Salió gente que quería hacer bien el tema, ¿no? La misma Mayela en la Casa Mercedes. Sí. Guanajuato ya tiene gastronomía. Desgraciadamente, el público de fuera no la conoce, no sabe que hay 10 lugares potenciales en Guanajuato donde comer. Pero bueno, la parte padre de la compañía es que nos empezaron a seguir, ¿no? Ese era el procedimiento. Porque no queríamos estar solos. Entre más cosas y más oferta tengas, más clientes vienen, ¿no? Es decir, si aquí hubiera 10 restaurantes mejores que la ciudad estaría más llena. Vendría gente de Irapuato, de León, de Celaya, de la Ciudad de México, como es el caso de San Miguel, por ejemplo. No quiero tener un negocio para mí, no me sirve para mí solo. Si solamente vienen comensales conmigo, se va a acabar. Necesitamos comensales para todos. Y honestamente, ¿alguna vez te ha fallado la intuición? O sea, en algún negocio que ya has dicho, porque yo veo y pienso, la visión, o sea, pues tienes una visión muy buena para cómo traer negocio. Y creo que igual te estás haciendo, tú te autohaces el estudio de marketing, pues. Sí, no, y está bien. Qué pena. Todos van a decir en contra de lo de las clases de marketing. Pero fíjate, o sea, estás dentro del concepto de lo que nosotros estamos hablando. Tocamos el tema de Salvador Alba, la persona esta de PepsiCo. Y obviamente ahorita estás hablando de cómo traer una necesidad y cómo innovar dentro de eso. Y el estudio de marketing lo haces en tu cabeza. Pero ¿alguna vez te ha fallado ese estudio? Bueno, ese estudio, pero digamos esa intuición de decir, ya lo voy a poner y, híjole, no despegó. La verdad es que seguramente algo pasó. No en magnitud importante, no lo recuerdo. Tengo una gran ventaja y me deshago fácilmente de las malas cosas, ¿sabes? O sea, no pasa nada. No recuerdo que hayamos abierto un negocio que no haya funcionado. Hemos tenido éxito en la mayoría de las cosas. No me ha tocado cerrar más que un solo negocio. Un negocio que fue justo el Café Galería,
donde en Sopeña teníamos las sombrillas, todo el proceso que llevamos para que las sombrillas de la calle permanecieran en esta ciudad, y fue un grave problema que en otra historia estaremos platicando del asunto. Cerramos, no tenía tiempo de atender, había un café, ese café tenía su terracita y no tuve tiempo de atenderlo, preferí rentar el local. Y ¿sabes qué? No puedo, o sea, ahí se la lleva y camina, pero no me gusta que se la lleven y que ni camine, ¿no? O ponemos un buen lugar bien puesto. En ese momento no tenía tiempo. Hacer esta gran cantidad de eventos me ha robado gran parte del tiempo para generar nuevas cosas. O sea, padre que hay gente que me ha venido de León, de Guadalajara, de Querétaro, de Monterrey. Vamos a poner un restaurante en Guanajuato. Digo, en nuestra ciudad. Vamos a llevarlo a Monterrey, vamos a llevarlo. No puedo, no. Si no estoy metido en el proceso, no lo hago. Es decir, no hay nada que no pueda yo tener a la mano un poquito el control mal hecho. Tantas empresas que trabajan de manera global sin que alguien esté atrás de ellas. Y hablando de legado, Ricardo, porque hablas mucho, por ejemplo, de la ciudad, hablas mucho de Guanajuato, hablas mucho del tema de un legado. ¿Qué legado te gustaría dejar para cuando ya esta empresa o esta compañía pase a alguna otra persona, a tus hijos, a tus nietos? Digo, ¿qué legado darías? Híjole, fíjate que tocas un punto padre que no habíamos evaluado, que no teníamos pues tan presente a través del tiempo, pero cuando uno empieza, como empezamos nosotros, la única manera de llegar y tener éxito es que tienes que encontrar una motivación. Si tú tienes una motivación para algo, es más fácil conseguirlo. Lo que necesita la gente cuando se crean estas oportunidades es justo encontrar una motivación, y curiosamente las motivaciones van cambiando. Creo que mi primera motivación fue dinero, naturalmente, había esta escasez de la parte, entonces yo necesitaba tener dinero, pero luego una segunda motivación que fue reconocimiento. Qué pena con el ego, pero no quiero que sepan quién es Ricardo, ¿no? Y las motivaciones fueron cambiando, y luego las motivaciones fueron cómo quiero que me vean mis hijos, si quiero que vean a un hombre con éxito, a un hombre con trabajo, en fin, esto te lleva a decir qué quiero dejar atrás, ¿no? Y al final, después de tantos años, te das cuenta que lo que más quieres es dejarle algo a tus hijos. Sin duda, ese sería lo más importante para mí. Hoy mis hijos no están interesados en lo que yo hago. Ellos tienen otros fines. Espero que algún día tomen alguna de estas partes y que les sirva en su vida. Y de hecho los he llevado un poco a ese tema. No te quieres dedicar a esto, pero ven y conócelo porque lo vas a tener. A lo mejor lo vas a ver de lado, pero atento para que puedas tú manipularlo. Ellos quieren estudiar finanzas, no están lejos de poder seguir manejando la compañía. Claro. Sin duda creo que es un tema familiar. Espero que un día mis hijos, cuando no esté, le platiquen a sus hijos, ¿no? Que creamos una empresa, que ayudamos a muchas personas, que trabajamos, ¿no? Que fuimos muy comprometidos, muy responsables. Eso es lo que quisiera yo dejar, esa imagen. Pero básicamente con mi familia. Antes era, quiero dejar esa imagen en la sociedad. Ya no importa. Ahora importa lo que ellos tengan y lo que ellos puedan ver de mí en el futuro. Pues me parece genial, Ricardo. Y fíjate que nosotros aquí en FinHacks tenemos una pregunta de cierre para todas nuestras entrevistas. Y básicamente es, si tu yo del presente, del de ahorita, el Ricardo de hoy, le pudiera dar un consejo a tu yo del pasado de aquí a unos 40, 50 años más o menos, ¿cuál consejo le daría a tu yo del presente? Sin duda, no haber estudiado retrasó mi éxito. O sea, si bien la ambición, si bien las motivaciones, estas luchas llegaron a un, no es un final, pero llegan al punto en el que estamos bien. No somos millonarios, no somos ricos, estamos bien, vivimos bien, y ese es parte del tema. Pero creo que si yo hubiera estudiado y me hubiera preparado, el éxito hubiera llegado más rápido. No hubiera cambiado nada más. Mis hijos, los más chicos, nacieron cuando yo tenía 45 años. O
sea, antes de eso, mi única vida era trabajar. Y hoy los resultados ahí están. Quizá esa es otra parte en la que, ¿por qué no tuviste hijos más chicos para poder disfrutar a lo mejor a los nietos? Porque no sé si voy a verlos, ¿no? O sea, mis hijos tienen 16 años. Vete a saber si algún día van a tener hijos en 15, 20 o 30, cuando yo quizá ya no esté. Entonces, son esas dos cosas que quizá hubiera adelantado, pero haberme preparado hubiera sido más rápido el procedimiento. Yo sí les digo, hoy enfóquense en algo, busquen la mayor información posible acerca de eso. Hoy las cosas son más claras, son puntos. Antes te especializabas como en un mundo de cosas, ¿no? Hoy no. Hoy las cosas son muy concretas, hay puntos muy específicos, y si sabes de eso vas a tener éxito. No necesitas saber de todo. Debí haberme preparado un poco más para agilizar el proceso del éxito, ¿no? Pues Ricardo, muchísimas gracias por el tiempo que nos diste aquí en la entrevista. La verdad es que estuvo padrísima. Creo que hay muchas cosas que nos quedan bastante claras y que salen naturales, ¿eh? De verdad estoy impresionado, impactado de todo lo natural y estas partes, como que te digo, las comparaciones que uno hace y dices, bueno, hay personas que ya las tienen innatas, ¿no? Agradezco yo la oportunidad de que puedas compartir la experiencia que nosotros hemos tenido en la vida con más personas. Y de veras, siempre esta es tu casa. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a ti.